Bueno, los principales problemas ecológicos se tienen raíz en la destrucción de, de los ecosistemas. México en 2 décadas ha perdido el 35% de la masa arbolada de México. Yo creo que el principal problema es que nos estamos acabando casi todos los sistemas naturales, los bosques, estamos sobreexplotando los mares. Hay una degradación de lo que queda. Por ejemplo, recién se hizo un listado de las especies del bosque mesófilo y se encontró que el 60% se encuentran en una categoría de amenaza. La sobrepesca, problema seriosísimo en México, con una autoridad pesquera que no lo ve, es decir, que lo niega, que no existe el problema. Creo que tenemos problemas también enormes con la disponibilidad, el manejo, el transporte de agua. El agua es fundamental, ¿no? No sabemos manejar el agua, o sea, no sabemos cuánta agua necesitan nuestros ecosistemas, o sea, no sabemos de qué tamaño es el servicio ecosistémico del agua en este país. El problema de agua, por ejemplo, va a ser un problema muy serio. La población va a crecer, va a tener más demanda de agua en general, ¿no? Estamos utilizando más litros de agua por persona. El problema del manejo de las cuencas, ya una vez que ese suelo se pierde, pues realmente lo que te queda es demasiado poco como para poder utilizarlo. Hay un proceso de degradación de los bosques que aún se mantiene muy grave, que va a generar en entrada problemas de abastecimiento, de alimentación. La manera de producción que tenemos nosotros tenemos que cambiarla. Yo creo que el problema de la pérdida del suelo fértil, con las implicaciones que tiene, por ejemplo, la pérdida de la capacidad de producción de alimentos de una nación, a mí me parece que eso puede generar una situación social, de una tensión social que yo no quiero ni imaginarme, ¿no? O la dependencia de alimentos de otros países que nos van a vender al precio que quieran, porque no vamos a tener la capacidad de producirlos. Ahí yo creo que tenemos un problema, un foco rojo gigantesco. Que la diversidad alimenticia de México es vasta, ¿no? Es enorme, y entonces ahí tenemos de inicio un muestrario de organismos que estudiar, entender sus relaciones con otras especies, cómo se mantienen, porque eso será una parte importante de generar estrategias de alimentación nacional de inicio, ¿no? Y bueno, hay que decir, ahora los grandes corporativos nos quieren meter los maíces transgénicos, ¿no? Y un problema puede tener consecuencias muy graves para la salud de los mexicanos. El maíz tiene centro de origen México y el principio precautorio no se está aplicando en México. Obviamente es fundamental que tengamos suficiente alimento, agua, energía para toda la sociedad. Y es muy importante que podamos satisfacer las necesidades básicas y tener seguridad alimentaria, seguridad energética, etcétera, que nos permitiría también reducir los conflictos que hay sociales. Entonces, tiene unos impactos enormes la deforestación, el uso de fertilizantes, y podríamos reducir muchísimo sus impactos si realmente estuviéramos usando solo la cantidad de fertilizantes necesarios o estuviéramos realmente solo transformando los sistemas en donde es óptimo para la producción de alimentos. También hay muchos intereses económicos, obviamente. Hay poca normatividad para las intervenciones, por ejemplo, de Pemex, de CFE. Ahorita hay también mucho desconocimiento y vacíos legales, por ejemplo, para todo lo del fracking, el impacto que va a tener. Y se nos viene realmente una avalancha enorme de toda esta respuesta a la nueva reforma energética, al favorecer diferentes iniciativas, ya sea en la minería, en la cuestión del petróleo, el fracking y todo lo que es producción agrícola, pecuaria, etcétera, con una visión empresarial de muy corto plazo para satisfacer los intereses de unos cuantos, para maximizar la ganancia económica a costa del beneficio, del bienestar de la sociedad, a costa de realmente mantener a los más vulnerables, a costa de satisfacer las necesidades alimentarias, de seguridad, etcétera, de toda la población. Tenemos que tener una posición más agresiva alrededor de los problemas nacionales que tiene México,
de que lo están destruyendo muchas veces por aspectos que no nos competen o que necesariamente no son, no le están dando nada evidente a México, como la minería a cielo abierto, como un montón de problemas que están poniendo en jaque grandes extensiones de territorio nacional y que lo están dejando terrenos inservibles completamente. La minería a cielo abierto utiliza una cantidad de agua desmesurada, se genera una cantidad de contaminantes, algunos de vida no muy larga en el ambiente, pero extremadamente tóxicos. Realmente el impacto de la minería es seriosísimo. Son compañías extranjeras, y yo no lo digo a partir del chauvinismo, del odio a lo extranjero, pero que van a dar 50 trabajos en una mina, una cosa así, bien poquito, y el oro se va para afuera, y no es mucho más lo que dejan. Y el daño ambiental lo van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, todos los que vivan en México durante los próximos 2-3 siglos van a tener que vivir con ese daño ambiental. Estamos acostumbrados a escuchar mucho, por ejemplo, acerca del cambio climático o del cambio global, el cual obviamente está teniendo también un impacto en México. Por un lado, el cambio climático, donde va a ser cada vez más vulnerables las sociedades, donde los sistemas ya impactados, la diversidad muy deteriorada, va a tener menor posibilidad de responder ante los cambios. Y todo lo que tiene que ver también con el cambio climático, con el calentamiento global. Yo creo que ahorita esos son las cosas principales. Pero lo más digamos, triste es que se acaban los recursos y los propios humanos los sufren, ¿no? ¿Cómo evitar seguir perdiendo diversidad biológica? ¿Cómo evitar seguir perdiendo ecosistemas? Pero eso es de la parte ecológica, pero la parte ecológica me temo que depende de la gente y de los tomadores de decisiones. ¿Cómo impedir que nuestra naturaleza sea destruida? No solamente por nosotros, sino por compañías extranjeras, las mineras y ahora el petróleo que viene, ¿no? Porque no hay ninguna medida que vaya a impedir eso. No hay sanciones tampoco. La ley es muy buena, pero no hay quien la ejecute en ese rubro. Otro problema grave es que pues, no tenemos una protección legal importante de los ecosistemas. El sistema judicial, o sea, los jueces requieren, o sea, una de las actividades que debemos de tener los biólogos es precisamente buscar la forma de establecer vínculos importantes con el Poder Judicial. No podemos en México extrapolar una política de manejo ambiental que sea general para el país. Necesitamos forzosamente regionalizar esa política pública del manejo de ecosistemas acorde a las características naturales e históricas de cada una de las regiones. Entonces, realmente la gran pregunta para mí, el gran tema en este momento es cómo involucramos a la población, cómo logramos un cambio en la población. Todos somos responsables. Muchas veces queremos o señalamos así con el dedo y apuntamos a que esta empresa, las mineras, sí, yo no digo que no, por supuesto que tienen unas responsabilidades enormes. Pero a veces la gente le cambia el aceite a su coche y tira el aceite sucio al arroyito que está ahí junto porque nadie me está viendo. Y yo creo que esa persona es tan responsable como la gran minera que están haciendo, claro, cada uno a su escala, pero en el fondo esas cosas son, yo creo que prácticamente irreversibles. Y hay que partir del hecho de que México es uno de las 25 áreas megadiversas del mundo. Es decir, nos tocó una herencia sensacional en términos de la diversidad. El uso que damos a la biodiversidad pues nos abre una ventana maravillosa de oportunidades para entender qué podemos hacer nosotros en diferentes opciones, con toda una diversidad cultural inmersa en nuestro país. Entonces nosotros creo que podemos rescatar mucho de eso y eso es algo que nos diferencia también de muchos otros países, ¿no? En términos de manejo y de conservación hay muchas prácticas locales que merecen la pena incorporarse en las políticas públicas. Uno estudia y uno trabaja porque lo que hay que hacer es
hacer propuestas de desarrollo, de aprovechamiento de recursos, de generar condiciones de mejoría de la gente, y eso yo creo que eso es lo que está en el fondo de lo que hacemos, tratar de entender procesos biológicos para poder usarlos y manipularlos para generar bienestar humano.